Esta vieja estación de tren que tenemos en Xàtiva es la segunda en antigüedad, después de la del Grau de Valencia, que se conserva en pie en España. Se trata de uno de los inmuebles más emblemáticos de la arquitectura industrial del siglo XIX, que se conserva en la capital de la Costera. El tren llegó a Xàtiva el 20 de diciembre de 1854, siendo la línea Valencia-Xàtiva la tercera línea ferroviaria que se creó en la península después de las de Barcelona-Mataró y Madrid-Aranjuez. El viejo edificio, ahora en ruinas, pertenece a Adif. Se encuentra a las afueras de la ciudad, en la zona este. La buena noticia es que hay un compromiso firme por parte del ayuntamiento para su rehabilitación y recuperar esta vieja joya de la arquitectura. En un principio, los esfuerzos se van a centrar en paralizar su continuo deterioro. Así van a comenzar en pocos meses las primeras obras de consolidación. El primer trabajo consistirá en la reconstrucción de la cubierta original a dos aguas del edificio. La estación, que fue inaugurada a mediados del siglo XIX, ocupa una superficie de más de 700 metros cuadrados y está formada por una nave única con 10 grandes vanos con arcos de medio punto de ladrillo. Como vemos, el interior de la estación ha sido invadido por la maleza y hasta ha crecido un árbol dentro de ella. Otro trabajo a realizar será la limpieza y desbroce de todo el interior del edificio, que ha sido colonizado por la vegetación. Desde uno de los arcos de medio punto de la estación podemos ver el castillo menor de Xàtiva. Por la vieja estación ya no paran los trenes, pero por suerte continúan pasando varias veces al día. La vía que vemos corresponde a la línea Xàtiva-Alcoi. Por aquí, antaño, vimos pasar máquinas de vapor, ferrobuses y trenes de mercancías. Ahora solo pasan los incombustibles camellos, que desde 1982 cubren esta línea. Esperemos que esta vez sí, y pueda hacer otro vídeo con la vieja estación convertida en Museo del Ferrocarril.